¿Cuáles son los factores que afectan la estabilidad de un talud en el momento de un sismo? ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta en el análisis? Magnitud del sismo, muy importante. Distancia al área epicentral, o sea, distancia de la falla geológica que generó el sismo al sitio. Magnitud de la aceleración sísmica. Duración del sismo, entre más largo el sismo, mayor riesgo. Característica de la resistencia dinámica a los materiales, la fragilidad de los materiales y la resistencia intrínseca a los materiales. La presencia de niveles freáticos y el relieve, la altura, la pendiente, las dimensiones del talud. Estos factores acumulados, estos factores de forma conjunta, afectan la estabilidad del talud. Tener en cuenta el valor de las fuerzas sísmicas. A mayor magnitud, mayor valor de las fuerzas sísmicas. A mayor cercanía a la falla geológica, mayores fuerzas sísmicas. La duración del sismo, entre mayor la magnitud del sismo, mayor la duración. Dirección principal de la onda sísmica, ortogonalmente a la falla, es más fuerte el sismo que en sentido longitudinal a la falla. Amplificación de la onda sísmica por efecto topográfico. La topografía amplifica la onda sísmica. La disminución de la resistencia por deformación, por presión de poros. El aumento de la presión de poros en sí genera un efecto importante. La resonancia. El contenido frecuencial del sismo y la frecuencia natural de vibración del talud, la magnitud de las deformaciones, que depende de la magnitud del sismo, de las fuerzas sísmicas y de la duración, y la posibilidad de que ocurra licuefacción de los materiales. Factores a tener en cuenta en el análisis de estabilidad sísmica de taludes. Amplificación topográfica. Un factor determinante en el comportamiento sísmico de un talud. Las grandes pendientes amplifican la onda sísmica, generando mayores esfuerzos en los mantos superficiales. O sea, en la zona del valle, en la zona baja del talud, hay una aceleración, hay una fuerza sísmica. A mitad de talud aumenta. A medida que subimos en el talud, va aumentando la fuerza sísmica, va aumentando la aceleración. Y en la cresta del talud, en la parte alta, se pueden obtener grandes aceleraciones y grandes fuerzas sísmicas. Si usted tiene un edificio o una estructura determinada en la cresta del talud, las aceleraciones sísmicas son mayores. Y entre mayor altura del talud, entre más angosta la cresta, las fuerzas sísmicas son significativamente mayores. ¿Cómo ocurre la amplificación topográfica? El talud redirecciona las ondas sísmicas. Se genera difracción de las ondas de cuerpo y ondas de superficie, difracción de las ondas y la resonancia de la forma topográfica. La forma de la topografía puede generar fenómenos de resonancia relacionados con la frecuencia de vibración del talud y la frecuencia natural del sismo. O sea, todo sismo vibra a una frecuencia y cada talud, cada superficie tiene un
un periodo o frecuencia natural de divulgación. En el momento en que las dos coinciden, la del sismo y la del talud, se genera resonancia. La resonancia amplifica la onda. Redirección de ondas, difracción y resonancia. También podríamos hablar nosotros los problemas de dilatancia y otro tipo de situaciones que se generan en los taludes. Factor de amplificación en la cresta. En la cresta del talud se amplifica la aceleración por un parámetro S sub T. La estratigrafía también puede aumentar la aceleración. O sea, la aceleración en la cresta, en la parte alta del talud, es igual a la aceleración del sismo multiplicado por un factor S sub T. Y lo importante es determinar el valor de amplificación, así como el valor de las frecuencias resultantes. O sea, dependiendo de la altura del talud, dependiendo del espesor de los mantos, dependiendo de la pendiente, la altura y la longitud de onda del sismo, se genera una amplificación. Esa amplificación se puede valorar mediante modelos numéricos, mediante modelos de elementos finitos. La pendiente es un factor determinante. A mayor pendiente, mayor amplificación. Veamos este caso, por ejemplo. Veamos, la línea amarilla corresponde a la amplificación para una pendiente de 14 grados. La línea roja para una pendiente de 45 grados. Y la línea azul para una pendiente de 63 grados. La pendiente de 63 grados aumenta la aceleración prácticamente al doble de la pendiente de 45 grados. Y 6 veces o más a la aceleración en el pie del talud en un talud de menor pendiente. La pendiente del talud es determinante en la amplificación topográfica. Cuidado con los taludes de pendiente mayor a 1,1, o sea, pendiente mayor de 45 grados. Y hay un efecto de cresta. La cresta tiene un ancho y tiene una forma, una irregularidad. Y la onda sísmica tiene una longitud de onda. Entonces, en la cresta, la relación entre el ancho de la cresta y la longitud de onda del sismo puede generar dificultades de resonancia y dificultades de amplificación de la onda sísmica. La cercanía de la longitud de onda con 2 veces el ancho del pie del talud, el ancho de la colina, esa cercanía entre la longitud de onda del sismo y el ancho de la colina puede generar problemas complejos de amplificación de onda. Entonces, la pendiente, el ancho, la altura genera amplificaciones sísmicas bastante grandes. Donde la amplificación generalmente es mayor en la cresta, pero las zonas cercanas a la parte alta del talud también sufren grandes aceleraciones de evento sísmico. Veamos un ejemplo. El acueducto metropolitano de Bucaramanga
va a construir un nuevo tanque para el barrio de Los Colorados. El barrio de Los Colorados ha crecido, ahora tenemos mayor disponibilidad de agua por el embalse de Bucaramanga. Se va a construir un nuevo tanque de gran capacidad para el barrio de Los Colorados, en el norte de Bucaramanga. Esta es la topografía. Si vemos topográficamente, es una colina, fuerte pendiente y un ancho de cresta, pequeño. Todos esos factores, la altura, la pendiente y el ancho de cresta, afectan la amplificación de la onda. Entonces, construir ese tanque requiere de tener en cuenta las aceleraciones sísmicas para el diseño de la cimentación, de las estructuras de contención y el diseño de la estructura interna del tanque, así como el borde libre del tanque. Un tanque de agua en una colina, en una zona sísmica, genera dificultades de vulnerabilidad por efecto de los sismos. Amplificación de la onda sísmica. Aquí vemos el caso, 40 grados. La superior de la cresta, 28 grados en el otro lado, un ancho de cresta de menos de 30 metros y el tanque proyectado prácticamente cubriendo toda la cresta. Construir un tanque estable sísmicamente en esta situación es complejo. Luego requiere analizar la amplificación de la onda. ¿Cómo se analiza la amplificación de la onda? Mediante elementos finitos, o sea, métodos numéricos. Con métodos numéricos podemos, en un módulo sísmico de un programa como Plaxis, por ejemplo, podemos determinar cuál es la amplificación de la onda sísmica. Teníamos ahí una roca, velocidad de 800 metros por segundo, velocidad sub s, un material más o menos duro, residual, velocidad de onda de cortante de 300, material más o menos duro, superficialmente un suelo un poco más suelto. Y el tanque. Es muy importante para todos los análisis sísmicos tener un parámetro que es la velocidad de onda de cortante. La velocidad de onda de cortante es un factor determinante que tenemos que tener en todo análisis de taludes, en todo análisis sísmico. Velocidad de onda de cortante, 800 metros por segundo, 300 metros por segundo. En este caso se va a analizar la amplificación debido a la topografía, pero los factores del suelo afectan tremendamente, afectan en forma sustancial la amplificación de la onda. Entonces se hace el modelo de elementos finitos, en este caso con Plaxis, también se puede hacer con algún otro programa que tenga módulos sísmicos. Se hace el modelo, se analizan varios sismos, sismos de fuente cercana, de fuente intermedia, de fuente lejana, y se analiza el espectro respuesta para cada uno de los sismos. Para cada uno de los sismos típicos. Este es el espectro respuesta para este tanque de Los Colorados. Fuente cercana. Miren que hay aceleraciones sísmicas hasta 1.6 veces la gravedad. El sismo de Quetame, el sismo de Imperial Valley, el sismo de Whittier. 3 sismos de fuente cercana y ese es el espectro. Miren los periodos en el cual se generan las grandes aceleraciones sísmicas en el espectro respuesta. Espectro respuesta, aceleración contra periodo. Espectro respuesta en la parte superior de un talud
para el caso del tanque de los Colorados. Igualmente para fuente intermedia, viste aquí se generaron aceleraciones de 2 y de 2.5 veces la gravedad. Con el sismo de Loma Prieta, el sismo de Los Santos, o sea, el sismo del Nido de Bucaramanga y el sismo de Coalinga. 3 sismos, espectro, respuesta para un sismo de fuente intermedia. Aceleración contra periodo. Y para sismos de fuente lejana, en este caso, tenemos el sismo de Chichí y el sismo de Quencón. Espectro para... Y uniendo todos los espectros de fuente cercana, de fuente intermedia, de fuente lejana, se elabora el espectro de respuesta para ese talud. Ese espectro de respuesta, en este caso, tenemos una aceleración en los periodos menores a 0.45 segundos, aceleraciones sísmicas de 1.4 veces la gravedad. Grandes aceleraciones por la amplificación sísmica en la cresta de un talud en la zona de Bucaramanga. Vemos el espectro, el color rojo, el espectro que nos dio el análisis, lo comparamos con un perfil C, con un perfil D, con un perfil E. La aceleración es muy superior a la de un perfil sísmico E. O sea, ese tanque hay que diseñarlo para resistir una fuerza sísmica muy superior a la del perfil E, de acuerdo a la norma NSR 10. Importantísimo. Siempre que vayamos a construir un edificio en una colina, en la mitad de un talud, debemos hacer estudios sísmicos de sitio, porque las aceleraciones sísmicas tienden a ser muy superiores a las de la norma NSR 10. Es responsabilidad de los geotecnistas realizar esos estudios sísmicos de sitio, especialmente en taludes. Entonces, amplificación toporal. Hablemos de... Ya lo hemos visto en muchos casos. Entre mayor la magnitud del sismo, mayor la cantidad de área afectada por deslizamientos y mayor el tamaño de los deslizamientos. Una masa de gran tamaño, un deslizamiento de millones de metros cúbicos, requiere de un sismo de magnitud superior a 6 o eventualmente superior a 7. A mayor magnitud, mayor el tamaño de los deslizamientos, mayor el área de material deslizado, a mayor magnitud, mayor área deslizada, mayor volumen de movimiento, mayores efectos a la fragilidad de los materiales. Magnitud 4, caídos de roca, caídos de suelo, fracturación cosísmica. 4.5, deslizamientos de suelo, relativamente pequeños. Magnitud mayor a 5, deslizamientos de roca, bloques de roca, esparcimientos laterales, flujos de suelo y deslizamientos submarinos. Magnitud mayor de 6, grandes avalanchas. Y 7, desastre total de los taludes. Que llegara a ocurrir un sismo magnitud 7 en la cordillera oriental de Colombia, buena parte de nuestros gastos humanos desaparecería totalmente. No esperamos un sismo 7. Nosotros esperamos que un sismo en esta cordillera oriental de Colombia debe ser de magnitud máxima de 6.5. La magnitud del sismo determina la magnitud de los movimientos y la distancia al epicentro.
Si estamos a 10 kilómetros del epicentro, estamos en la zona epicentral. Si estamos a 100 kilómetros del epicentro, ya estamos por fuera del área epicentral. No es lo mismo tener un sismo que ocurrió con epicentro a 10 kilómetros, a 30 o a 100. Es muy importante que analicemos nosotros cuáles son las fallas geológicas que producen los terremotos o que lo podrían producir potencialmente en la zona que estamos analizando. ¿A qué distancia está del sitio que nosotros estamos estudiando? Para determinar cuál es el riesgo, cuál es la probabilidad de que ocurra un sismo de gran magnitud. Si estamos a 1 kilómetro o a 2 kilómetros del epicentro, un sismo de magnitud 6 genera gran cantidad de deslizamientos masivos, pero a medida que nos vamos separando a 10 kilómetros, a 20 kilómetros, la cantidad de deslizamientos disminuye y el volumen de los deslizamientos también disminuye. Como en este caso, en el sismo de Wenchuan en China, en el año 2008, a más de 50 kilómetros de distancia del epicentro, no hubo deslizamiento. Más de 50 kilómetros del epicentro, no hubo deslizamientos. Ahora, en la zona a 5 kilómetros del epicentro, se deslizaron miles de hectáreas y grandes movimientos de millones de metros cúbicos. La distancia a la fuente sísmica es determinante. Tenerla en cuenta, así como la magnitud potencial de sismos en esa fuente sísmica. O sea, como en este caso, la falla de San Andreas pasa por la parte más plana de California, no pasa por la zona de la montaña. Gran ventaja para el tema de deslizamientos en California, en los Estados Unidos. Pero como dice ahí, está entrando en la placa Pacífico, estamos en la falla. Importante tener claridad dónde está la falla que genera el sismo y en esa forma poder nosotros determinar magnitud y distancia y riesgo de deslizamientos de gran magnitud. O sea, es muy poco probable que haya deslizamientos si el sismo tiene magnitud menor a 4.5. Ya mayor de 4.5 podrían haber caído de roca, mayores a magnitud de 6, deslizamientos masivos, mayores de 7, grandes avalanchas. Magnitud contra categoría de los movimientos. Y área afectada por los deslizamientos. Entre mayor la magnitud del sismo, mayor es el área deslizada. Estamos hablando de a veces 10.000 kilómetros cuadrados de deslizamiento, con un sismo de magnitud 7,5. O sea, un sismo de magnitud 7,5 puede producir 10.000 kilómetros cuadrados de área afectada por deslizamiento. Grandes avalanchas. Importante tener claro magnitud y tener clara distancia. Ahora, adicionalmente, pendientes de los taludes, altura de los taludes, fragilidad de los materiales, presencia de niveles freáticos, o el hecho de que haya una temporada de lluvias y el sismo se produzca en la temporada de lluvias. Está la falla, la localización de la falla, en superficie la línea amarilla, pero lo más importante es la localización de la falla con relación al sismo.
el sismo no se genera necesariamente en la superficie del terreno, se puede generar a una determinada profundidad, como en este caso esta falla geológica, en el cual los deslizamientos se observan muy claramente, están localizados a lo largo de una línea que denota la presencia de la falla a determinada profundidad. Es importante que analicemos las fallas en 3D. ¿Cómo va la falla? ¿Cuál es el buzamiento de la falla? ¿Dónde se generarían los movimientos? Magnitud de esos movimientos, distancia a los taludes y magnitud de los riesgos. O sea, usted puede hacer mapas de riesgo de deslizamientos para un sismo. Usted elabora el mapa de geología, el mapa topográfico, las fallas, el potencial de sismos y elabora mapas de riesgo a deslizamientos por razón sísmica. Está la intensidad del sismo, la cual tiene que ver con la distancia y la magnitud. O sea, si usted hace un mapa de líneas isosísmicas, eso le va a ayudar a la elaboración del mapa de riesgo. La magnitud de la intensidad. Y la dirección principal de la onda sísmica. La dirección de los deslizamientos puede tener una tendencia normal, o sea, ortogonal a la dirección de la falla. O sea, si la falla va norte-sur, los mayores deslizamientos tienden a ser este-oeste. Porque la magnitud de la fuerza sísmica va a ser mayor este-oeste si la falla es norte-sur. Igualmente, si la falla es este-oeste, los mayores movimientos, las mayores fuerzas sísmicas se generan ortogonalmente. Muy importante, la dirección de la fuerza sísmica que nos va a determinar al final si ocurre o no un deslizamiento de acuerdo a la localización topográfica del deslizamiento con relación a la fuerza sísmica. Importante analizar direcciones principales de la onda sísmica, duración del sismo, entre mayor duración, mayor deterioro, mayor deformación, por lo tanto mayor riesgo. En sismos de gran duración se mueven bloques más grandes. Ojo, la duración del sismo determina el tamaño de los bloques que pueden deslizarse. Y las situaciones adquieren un alto grado de criticidad cuando se combina topografía compleja, geología compleja, presencia de la falla, magnitud del sismo y factores climáticos. Es muy importante analizar si el sismo se presenta en temporada de lluvias, porque la magnitud de los eventos de deslizamiento son muy superiores. O sea, en temporada de lluvia se generarían mucho más deslizamientos para el mismo sismo que en temporada seca. Y los materiales, la fragilidad de los materiales, la fragilidad de la roca y tener en cuenta los rellenos. Los rellenos son muy susceptibles a deslizarse en el caso de los sismos porque son de comportamiento frágil. Hay muchos deslizamientos, han ocurrido muchos deslizamientos en rellenos, en sismos como en este caso en Perú. Los rellenos son muy vulnerables a deslizarse en el caso de sismos debido a su fragilidad sísmica. Son muchos
los deslizamientos de rellenos en grandes sismos. Todos los rellenos deberían ser de tierra reforzada para resistir sismos. Los materiales de relleno de suelo reforzado, o sea, reforzado con geosintéticos, resisten muy bien los sismos. O sea, si usted quiere que su terraplén no tenga problemas sísmicos, construya un terraplén con tierra reforzada. Los refuerzos horizontales controlan la onda sísmica, le dan resistencia al suelo y disminuyen la fragilidad de los materiales de relleno. La tierra reforzada se comporta muy bien en situaciones de sismos.